Murió Alfredo Zitarrosa, como saben, uno de los grandes intérpretes y músicos de la música hispanoamericana. Eduardo Galeano dijo: su voz, que tanto ha hecho vibrar los suelos, está haciendo lo mismo en los cielos. Dios lo escuchó, contó Galeano, y por primera vez Dios no supo quién era Dios. Está con nosotros Jorge Buenfil, es un grandísimo trovador. A Jorge creo que todos ustedes saben, ¿no?, que cuando Zitarrosa vino a México lo eligió como un grande para estar con él acompañándolo. Bienvenido Jorge, bienvenidos todos los músicos. Ahora le voy a dar la palabra a Blanche Petrich, como les dije, periodista, escritora de La Jornada. Blanche es una persona con quien Galeano, que dejó huellas, Blanche siguió estas huellas. Creo que no tengo mucho más que decir de Blanche, porque Blanche nos lo contó siempre en sus crónicas, y gracias a ella nosotros supimos de Galeano, supimos de lo que sucedía en Nicaragua, supimos de ese acompañamiento que siempre Eduardo Galeano le dio a la justicia, a la esperanza que le dio también a todos los habitantes de esos y de otros muchos pueblos. Siempre estuvo al lado de ellos. Antes, yo mejor ya no hablo de Blanche. Voy a dejar que sea la voz de Galeano quien, a través del oficio que compartió con Blanche, es decir, el periodismo, la presente. Siempre sentí que yo estaba del lado de los que perdían, pero siempre sentí que estaba del lado de los que perdían por algo que al principio no podía explicarme muy bien, y que después con los años pude organizar mejor, ¿viste? La razón al servicio del hígado, qué es lo que las entrañas sienten, y que entonces venga después la razón y te ayude a explicarlo. Y yo he llegado a la conclusión de que esta especie de pasión por los no escuchados, por los vencedores, por los humillados, por los despreciados, proviene del hecho de que yo desde temprano sospeché que eran esos los que tenían algo interesante que decir. Blanche, por favor. Muchas gracias, gracias Eduardo y a María por permitirme hacer parte del homenaje a Eduardo Galeano, que tanto significó para mi formación, para mi vocación. Que me acerque un poco. Bueno, les estaba dando las gracias a ustedes dos, en primer lugar. Segundo, no voy a resistir la tentación de saludar estas campanadas que allí en el cielo están llegando, donde ahora está un santo que siempre fue santo del pueblo salvadoreño, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que ayer fue beatificado por el Vaticano, apenas ayer. Galeano, el desafío. Él planteaba así, contaba así, en una entrevista con otro uruguayo entrañable, Daniel Biglietti, cómo topó con su primer desafío como periodista y como escritor. Había pasado unos días memorables de convivencia en comunidad con los mineros de Bolivia, en alguna comunidad de la sierra allá en Bolivia, y había convivido con la muerte, esa muerte que sale ya en los pulmones de los mineros, un pueblo lleno de viudas, porque los mineros no duran más de 35 o 40 años. Una convivencia que había sido entrañable y que cuando llegó la hora de partir concluyó con un reventón de aquellos, con mucho trago, con mucho cariño, mucho calor humano, y
cuando finalmente despuntaba el sol y se acercaba la hora de partir, uno de los bolivianos finalmente se atrevió a preguntarle a Galeano lo que todo el tiempo había estado ahí y nadie se había atrevido a preguntar. La pregunta era: ¿y cómo es el mar? Y Galeano, que había vivido al lado del mar, se quedó de una pieza porque le costó trabajo describir el mar. Él quería hacer una descripción que mojara a los mineros con sus palabras. Dice él que no sabe si lo logró, pero sí fue la primera vez que sintió que escribir era un desafío de lograr que algo que murió pudiera estar vivo a través de las palabras, convertir el pasado en presente. Haciendo frente a este desafío, haciendo vivir las palabras, escribió de los mineros en Bolivia, de los presos políticos en Uruguay, de las familias de los desaparecidos en Argentina, de los indignados en la Puerta del Sol en Madrid, de los zapatistas en Chiapas. Sobre la palabra, escribió en este libro de pequeñas cápsulas maravillosas, mágicas, llamado Las Palabras Andantes, que en lengua guaraní, ñe significa palabra, pero también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Y con esta vocación a la verdad a través de la palabra se fue haciendo el maravilloso tejido de su literatura y de su periodismo también. Contaba con tener una mesita. Sobre la escritura, me contaba él en una entrevista que tuve la suerte de hacerle en 2009 sobre uno de sus encuentros con otro gran uruguayo, Onetti. Galeano tenía 18 años y Onetti ya era un viejito, un tiernito disfrazado de puercoespín, decía Eduardo. Y lo fue a ver, ya estaba él recluido en su habitación, lo fue a ver y le preguntó Onetti a Galeano: che, ¿escribís a máquina? Y él dijo: pues ¿de qué otro modo? Y le contesta Onetti: no te imaginas el placer que te pierdes, sentir la mano que se desliza por el papel. Y de esta forma transitó Galeano de la máquina de escribir al papel. Y en el papel permaneció siempre haciendo su ejercicio de escritura hasta lograr dominar el arte de escribir con la palabra desnuda, sin sobrantes, como en una fórmula gastronómica podríamos decir una reducción perfecta de las esencias, la palabra, hueso y carne. Y con esta palabra ejerció la crítica. La ejerció desde muy joven. En esta misma entrevista con Biglietti, contaba de los años antes de la dictadura en los que él y otros amigos fundaron en Montevideo la revista Crítica. Esta revista fue creada con el dinero que un amigo suyo ganó vendiendo, imagínense nada más, vendiendo un cuadro de Chagall. Y entonces estos jóvenes periodistas, estos jóvenes aventureros, pensaron: bueno, ahora sí que tenemos que hacer algo que merezca la pena con lo que queda de esta vaca volante, de esta vaca voladora. Un cuadro de Chagall por el capital semilla de una revista que sobrevivió hasta la dictadura, hasta el exilio, el destierro. Otra parte importante, otra línea importante
hablaba del desarrollo. Esa es una mentira de los que viven en el desarrollo gracias a los que viven en el subdesarrollo. Contaba, y vuelvo nuevamente a esa entrevista con Biglietti, de que estando él en Buenos Aires, se encontró un día en las calles con el conde Drácula. Y el conde Drácula se veía muy mal, deprimido, pálido, flaco, cansado, desgastado. Se pusieron a platicar y el conde Drácula le preguntó a Galeano si no conocía a un psicoanalista, porque tenía que ir al psicoanálisis. Estaba demasiado deprimido y no sabía cómo salir de eso. Lo que le deprimía es que había descubierto que las corporaciones neoliberales y las instituciones financieras internacionales sabían chupar la sangre de una manera como él nunca había podido hacerlo. Así se la pasaba Galeano constantemente, evocando el tiempo que había en el tiempo para poder perder el tiempo. Estoy haciendo un poco bolas, ¿verdad? Pero ahí les va. Otra frase que a mí me encantó de él, hablando de este subdesarrollo, que no es, ya vimos, una etapa hacia el desarrollo, sino justamente una mentira, un estado en el que nos mantienen los países desarrollados gracias al saqueo y al expolio y a la explotación. Él decía, en esta etapa más luminosa que la del pasado, que empezó a vivir América Latina a principios del milenio y en la cual todavía muchos ciframos las esperanzas, que los pueblos latinoamericanos se habían cansado de bailar salsa al ritmo del Titanic. Es decir, los pueblos latinoamericanos ya no queríamos seguir naufragando eternamente. Eso fue en el contexto de la presentación de su libro en Jalapa, de su libro Espejos. Un libro no de historia, sino de contrahistoria. Un libro en donde había logrado poner, como siempre lo hacía, por cierto, en el centro de las cosas los temas de los que no se habla. El racismo, el machismo, el desprecio a los excluidos. Y él abordaba estos temas alejándose, como debemos alejarnos los periodistas a los que nos interesa encontrar la verdad, porque no somos dueños de la verdad, pero escuchando tratamos de acercarnos a ella. Y él estaba en esa búsqueda. Él se acercaba a la historia, a los reportajes, a los temas que abordaba, como decía, amando y odiando a sus personajes, a los de antier y a los que habían vivido 4 siglos antes. No creía en la objetividad del periodismo, porque esta objetividad, me dijo, solo servía para quienes quieren salvarse del dolor humano. Y los periodistas, los que hacen el buen periodismo, el que vale la pena, el que le hizo, tenemos que meter las manos y el corazón en el dolor humano para poder interpretar. Y en esta línea, en este afán, con esta vocación, les decía yo, estuvo toda su vida recorriendo América Latina, recorriendo el mundo entero, entrando en contacto con estos, lo decía en su texto anterior, los perdedores de siempre, pero los perdedores que no quieren ser siempre perdedores, sino algunas veces también meter un par de goles y ganarle a la historia. Yo la página. Y en esta tesitura, en el 2000,
19 me parece, fue que también viajó a Nueva York, a Wall Street, con los indignados. Y luego fue a Madrid, a la Puerta del Sol, con los indignados. Y él describía estos dos fenómenos también como la caída del otro muro, ¿no? La caída que reveló que los pueblos latinoamericanos, los náufragos de siempre, los náufragos por la dictadura de un modelo económico ideado y ordenado desde fuera de sus fronteras, tenían ganas de bailar otro ritmo que no fuera el del Titanic. Y bueno, con estas observaciones, más bien con estos sentimientos cruzados, es como yo recuerdo las palabras finamente tejidas, finamente escritas por Galeano, que transmitían con una potencia enorme la realidad de los pueblos latinoamericanos. Estos libros, estas líneas que a lo largo de tantos años que tuvimos la fortuna de contarlo a través de sus libros, nos enseñó a acercarnos a lo más pequeño de nuestro continente y a verlo con una mirada lo más honesta y lo más sensible posible. Muchas gracias. Y nuevamente